Aquí está Johnny. Ah, El Resplandor de 1980 no se suponía que funcionara. Era demasiado extraño, demasiado caro, demasiado caótico, pero de alguna manera funcionó. Y detrás de cámaras, pánico en el estudio, crisis nerviosas, reescrituras a medianoche, una actriz principal llevada al límite. Aquí tienes 20 datos extraños sobre El Resplandor de 1980 que no conocías, y son más extraños que la ficción. Dato número 1. Stephen King detestaba la visión de Kubrick. Cuando Stephen King vio por primera vez el guión de Stanley Kubrick para El Resplandor, quedó horrorizado. King lo describió famosamente como un Cadillac sin motor, creyendo que Kubrick le había quitado el alma a su historia. La frustración de King era tan profunda que, mientras la película de Kubrick aún estaba en producción, intentó activamente hacer su propia versión, llegando incluso a proponer adaptaciones rivales a los estudios. La tensión entre el autor y el director fue legendaria, con King criticando públicamente las decisiones de Kubrick durante años. Odiaba la elección de Jack Nicholson para el reparto, creyendo que desde el principio se evidenciaba la locura de Jack Torrance y despreciaba el enfoque frío y clínico de Kubrick. Esta disputa se convirtió en una leyenda de Hollywood, alimentando rumores de sabotaje tras bambalinas y una guerra creativa. El resentimiento persistente de King añadió una capa de mito al legado de la película, haciendo que los fanáticos se preguntaran, ¿fue El Resplandor de Kubrick una obra maestra o una brillante traición? Dato número 2. El estudio entró en pánico y eliminó el final. Después de la primera semana de estreno, los ejecutivos de Warner Bros. Quedaron horrorizados por las reacciones del público ante el final ambiguo de El Resplandor. El corte original incluía un epílogo en el hospital donde Wendy y Danny se recuperan y el gerente del hotel los visita, insinuando que hay más misterios. El estudio temía que esto confundiera a los espectadores y arruinara la taquilla. En una decisión casi inaudita, Kubrick llamó personalmente a los cines de todo el país, ordenando a los proyeccionistas que cortaran físicamente la escena final de sus rollos. De la noche a la mañana, el final desapareció, convirtiéndose en una pieza perdida de la historia del cine. Solo un puñado de personas llegó a verla en los cines. Desde entonces, esta escena perdida se ha convertido en el santo grial para los historiadores del cine, desatando interminables especulaciones sobre lo que Kubrick realmente intentaba decir. Incluso, hoy en día, circulan rumores sobre copias ocultas y bóvedas secretas del estudio. ¿El final abrupto de la película? No fue solo una decisión de Kubrick, fue un ataque de pánico de último minuto por parte del estudio. Dato número 3. El guión cambiaba cada hora. En el set de El Resplandor, el caos era la norma. Stanley Kubrick era famoso por reescribir escenas en el último momento posible. Los actores llegaban al set con sus líneas memorizadas, solo para recibir nuevas páginas, a veces varias veces en un solo día. Jack Nicholson, frustrado por los constantes cambios, finalmente dejó de leer los nuevos guiones y comenzó a improvisar sus líneas. Shelley Duvall, ya sometida a una presión inmensa, se encontraba en un estado constante de confusión y ansiedad. El equipo de producción luchaba por mantenerse al día y el equipo de continuidad fue llevado al límite. Esta reescritura implacable generó una sensación de imprevisibilidad que se filtró en cada fotograma de la película. La obsesión de Kubrick por la perfección significaba que nada estaba realmente terminado y la historia siempre estaba en constante cambio. ¿El resultado? Una película que se siente inquietante y onírica, porque detrás de cámaras nadie sabía nunca qué iba a pasar después. Dato número 4. El fuego destruyó los decorados y el presupuesto. A mitad de la producción en los estudios Elstree ocurrió un desastre. Un incendio masivo se desató, envolviendo y destruyendo varios de los decorados más importantes de la película, incluido el icónico Salón Colorado. El incendio detuvo el rodaje durante semanas y disparó los costos. El seguro cubrió parte de la pérdida, pero Kubrick, siempre perfeccionista, insistió en reconstruir todo desde cero, hasta el más mínimo detalle. Esta decisión enfureció al estudio, que ya estaba nervioso por el presupuesto inflado de la película y el ritmo lento y meticuloso de Kubrick.
se difundieron rumores de que el incendio era una señal o incluso un acto de sabotaje. Algunos miembros del equipo bromeaban diciendo que el propio Hotel Overlook estaba maldito. Los retrasos en la producción llevaron a todos al límite, pero la negativa de Kubrick a hacer concesiones aseguró que los decorados lucieran exactamente como él los había imaginado. El incendio se convirtió en parte de la leyenda de la película, un desastre real que casi descarrila una obra maestra del cine. Dato número 5. Decir que era infilmable era quedarse corto. Antes de que Kubrick tomara las riendas, se consideraba que El Resplandor era infilmable. Varios directores, incluidos algunos legendarios del género de terror, rechazaron adaptar la novela de Stephen King, alegando que su estructura compleja y su profundidad psicológica eran imposibles de trasladar a la pantalla. El proyecto languideció en el infierno del desarrollo, con los estudios dudando de su potencial comercial. La reputación de Kubrick por su perfeccionismo y sus métodos poco convencionales ponía aún más nerviosos a los ejecutivos. En varios momentos, la película estuvo a punto de ser cancelada debido a desacuerdos creativos y al aumento de los costos. Pero la obsesión de Kubrick con la historia y su convicción de que podía descifrar su código mantuvieron vivo el proyecto. Contra todo pronóstico, logró convencer a Warner Bros. De que apostara por él. El resultado fue una película que desafió las convenciones del género y redefinió el terror. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se convirtió en una de las películas más influyentes de todos los tiempos, demostrando que a veces lo infilmable solo necesita el tipo correcto de locura. Dato número 6. El director convirtió el aislamiento en tortura. Stanley Kubrick era famoso por sus tácticas psicológicas, pero lo que le hizo a Shelley Duvall en el set de El Resplandor roza la crueldad. Para provocar terror y agotamiento genuinos en su actuación, Kubrick instruyó al elenco y al equipo para que ignoraran a Duvall, dejándola aislada y ansiosa durante meses. La reprendía delante de todos, exigía tomas interminables e incluso le negaba elogios por su trabajo. El estrés de Duvall se volvió tan severo que comenzó a perder cabello y sufrió enfermedades casi constantes. La infame escena del bate de béisbol se filmó 127 veces, llevándola al borde del colapso. Duvall describió más tarde la experiencia como casi insoportable, diciendo que sentía que estaba viviendo una pesadilla en la vida real. Críticos y fanáticos han debatido durante años si los métodos de Kubrick estaban justificados por los resultados, pero una cosa es segura. La actuación cruda y atormentada de Duvall es tanto producto de un sufrimiento real como de la interpretación. Dato número 7. La dieta de solo queso de Jack Nicholson. Jack Nicholson es conocido por su actuación de método, pero en El Resplandor llevó las cosas a un nivel extrañamente nuevo. Para mantener un estado constante de irritación e incomodidad, Nicholson no comió nada más que sándwiches de queso durante semanas, una comida que absolutamente detestaba. Esta tortura dietética autoimpuesta lo volvió cada vez más irritable e impredecible en el set, lo que solo aumentó la tensión en sus escenas. Los miembros del equipo comenzaron a evitarlo durante los descansos sin saber si recibirían una broma o una arremetida. El compromiso de Nicholson de mantenerse al límite dio frutos en su actuación, que oscila entre la frustración contenida y la ira explosiva. La dieta de sándwiches de queso se convirtió en una broma recurrente entre el equipo, pero para Nicholson era una herramienta seria para meterse en el personaje. Su energía desquiciada en la película no es solo actuación. Es el resultado de semanas de miseria culinaria. Dato número 8. 100 tomas que rompieron a una leyenda. Scatman Crothers, un actor y músico veterano, fue llevado al límite absoluto por el perfeccionismo implacable de Kubrick. Para una escena aparentemente simple, Kubrick exigió más de 100 tomas, cada una ligeramente diferente, ninguna del todo correcta. Para la toma número 85, Crothers estaba exhausto y emocionalmente agotado. Según se informa, se echó a llorar, suplicándole a Kubrick: ¿Qué quiere, señor Kubrick? El director, imperturbable, simplemente pidió otra toma.
Este proceso agotador se volvió infame en Hollywood, citado como un ejemplo de la visión intransigente de Kubrick y su disposición a quebrar a sus actores para conseguir lo que quería. Crothers dijo después que nunca había experimentado algo así en toda su larga carrera. El dolor y el agotamiento en su actuación son demasiado reales, haciendo que sus escenas sean algunas de las más inquietantes de la película. Los métodos de Kubrick pudieron haber sido extremos, pero dejaron una huella imborrable en todos los involucrados. Dato número 9. El hacha era real. Y también lo era el miedo. La escena de "Aquí está Johnny" es uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Pero pocos se dan cuenta de lo real que era el peligro. Jack Nicholson, ex bombero voluntario, era tan fuerte que seguía rompiendo las puertas de utilería con demasiada facilidad. Finalmente, el equipo reemplazó las puertas falsas por puertas reales reforzadas y le dieron a Nicholson un hacha de verdad. El terror en el rostro de Shelley Duvall mientras Nicholson rompía la puerta no era solo actuación. Ella realmente temía por su seguridad. Kubrick filmó la escena durante 3 días, llevando a ambos actores al límite. La intensidad cruda del momento es palpable, y no es de extrañar que se convirtiera en la imagen más famosa de la película. La decisión de usar materiales reales añadió una capa extra de autenticidad y riesgo a un set ya de por sí tenso. Al final, el miedo que ves en pantalla es tan real como parece. Dato número 10. El niño no sabía que era una película de terror. Danny Lloyd, quien interpretó al joven Danny Torrance, tenía solo 6 años durante la filmación. Kubrick hizo todo lo posible para protegerlo del contenido aterrador de la película. A Lloyd le dijeron que estaba haciendo un drama familiar sobre un hotel, y nunca vio ninguna de las escenas aterradoras. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de que estaba en una película de terror hasta años después, cuando finalmente vio la película terminada siendo ya un adolescente. Kubrick utilizó una edición ingeniosa y dobles para proteger a Lloyd de la violencia y el horror, filmando sus reacciones por separado y ensamblando las escenas en la postproducción. Este enfoque preservó la inocencia de Lloyd y le permitió ofrecer una actuación natural y espontánea. El resultado es uno de los papeles infantiles más inquietantes del cine, aún más escalofriante por el hecho de que el actor no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo. Dato número 11. Aquí está Johnny. Nunca estuvo en el guión. La frase más famosa de El Resplandor, "Aquí está Johnny", no estaba en el guión. Jack Nicholson la improvisó en el momento, canalizando la legendaria presentación de Ed McMahon en The Tonight Show. Stanley Kubrick, que era británico, no entendió la referencia y casi elimina la frase de la película. Por suerte, el equipo lo convenció de mantenerla, reconociendo su genialidad. El momento se convirtió en un clásico instantáneo, citado y parodiado sin cesar en la cultura pop. La improvisación añadió una capa de locura a la actuación de Nicholson, convirtiendo una simple escena de romper una puerta en historia del cine. La espontaneidad de la frase y la interpretación desbordada de Nicholson capturaron perfectamente la caída del personaje en la locura. Es un recordatorio de que, a veces, los mejores momentos en el cine surgen cuando los actores rompen las reglas y los directores se atreven a arriesgarse con algo inesperado. Dato número 12. El ascensor de sangre fue un milagro de una sola toma. La escena del ascensor, donde torrentes de sangre salen hacia el pasillo, es una de las imágenes más icónicas del terror. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que fue una pesadilla logística filmarla. Cada toma requería 9 días de preparación, con galones de sangre falsa y un complicado sistema de montaje. Kubrick solo tenía 3 oportunidades para hacerlo bien. Las 2 primeras tomas fueron un desastre, la sangre no fluía correctamente o la toma se arruinaba por fallos técnicos. En el tercer intento, todo salió perfecto. La sangre brotó a la perfección, la cámara capturó el momento y Kubrick finalmente obtuvo la toma que quería. Esa única toma se convirtió en uno de los momentos más inolvidables de la película. La complejidad técnica y la presión de la escena del ascensor la convirtieron en una leyenda entre los cineastas. Dato número 13. Shelley Duvall perdió el cabello por culpa de un bate de béisbol.
La escena del bate de béisbol, donde Wendy Torrance se defiende de su esposo trastornado, es una clase magistral de terror. Pero detrás de cámaras, fue una pesadilla para Shelley Duvall. Kubrick exigió 127 tomas, llevando a Duvall al borde del colapso físico y emocional. El estrés fue tan intenso que comenzó a perder mechones de cabello y su salud se deterioró rápidamente. Duvall describió más tarde la experiencia como casi insoportable, diciendo que sentía que estaba viviendo una historia de terror en la vida real. La búsqueda implacable de la perfección por parte de Kubrick le pasó una factura muy alta a su actriz principal, desdibujando la línea entre la actuación y la realidad. El miedo y el agotamiento genuinos en el rostro de Duvall son completamente reales, un testimonio tanto de su dedicación como de las condiciones extremas que soportó. La intensidad de la escena es legendaria, pero tuvo un costo personal muy alto. Dato número 14. Jack Nicholson escribió a máquina cada página de All Work and No Play. El infame manuscrito de All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy es uno de los objetos más escalofriantes de la película. Lo que la mayoría de los espectadores no sabe es que Jack Nicholson escribió personalmente cada página a máquina, improvisando diferentes versiones para los estrenos internacionales. En la versión italiana, por ejemplo, la frase se cambió a Il mattino ha l'oro in bocca, que significa la mañana tiene oro en la boca. La obsesiva atención al detalle de Nicholson reflejaba la caída de su personaje en la locura, desdibujando la línea entre actor y papel. La mecanografía repetitiva se convirtió en un símbolo de la mente desmoronada de Jack Torrance y en una broma recurrente entre el equipo de rodaje. Algunos dicen que Nicholson se quedó con algunas de las páginas como recuerdo. La inquietante monotonía del manuscrito y el compromiso de Nicholson con la autenticidad lo convierten en uno de los detalles más memorables de la película. Dato número 15. El laberinto de nieve se filmó ilegalmente. Las escenas culminantes del laberinto de nieve se filmaron en circunstancias sumamente cuestionables. El equipo utilizó sal industrial y poliestireno para crear la ilusión de nieve, pero no contaban con los permisos adecuados para algunas de las tomas exteriores. La nieve falsa terminó dañando el estudio y enfureciendo a los vecinos locales, quienes se quejaron por el desorden y el ruido. Kubrick, obsesionado con conseguir la toma perfecta, ignoró las quejas y siguió adelante. El propio laberinto fue una pesadilla logística, con actores y miembros del equipo perdiéndose o desorientándose durante la filmación. El caos y la confusión contribuyeron a la sensación de temor y desesperación de la escena. El rodaje ilegal y el daño ambiental se convirtieron en parte de la leyenda detrás de cámaras de la película, añadiendo otra capa de rebeldía a la ya controvertida producción de Kubrick. Dato número 16. Los Razzies hicieron su aparición. Cuando se estrenó El Resplandor, los críticos no fueron amables. La película fue nominada a 2 premios Golden Raspberry, Peor Director para Stanley Kubrick y Peor Actriz para Shelley Duvall. El público se sintió desconcertado por el ritmo lento de la película y su final ambiguo, y muchos la consideraron un fracaso. Pero con el tiempo, la reputación de la película se transformó. Hoy en día es considerada una obra maestra del horror psicológico, estudiada en escuelas de cine y referenciada en innumerables obras. Las nominaciones a los Razzies se han convertido en un chiste, un recordatorio de que incluso las mejores películas pueden ser incomprendidas en su época. El recorrido de la película de fracaso crítico a icono cultural es un testimonio de su poder duradero y de la visión inquebrantable de Kubrick. Dato número 17. Stephen King se vengó, de alguna manera. Aún furioso por la adaptación de Kubrick, Stephen King decidió tomar cartas en el asunto. En 1997, escribió y produjo una miniserie de televisión de The Shining a la que llamó la verdadera adaptación de su novela. La versión de King era más fiel al material original, pero carecía del estilo cinematográfico y la profundidad psicológica de la película de Kubrick. Los críticos no quedaron impresionados y la miniserie rápidamente cayó en el olvido. La disputa entre King y Kubrick se convirtió en una leyenda de Hollywood, con los fanáticos debatiendo cuál versión era superior. El intento de King de recuperar su historia solo añadió al misticismo de la película de Kubrick,
consolidando su estatus como la versión definitiva para la mayoría de los espectadores. La rivalidad entre el autor y el director sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes en la historia del terror. Dato número 18. La habitación 217 se convirtió en la 237 por petición del hotel. En la novela de Stephen King, la habitación embrujada es la 217. Pero en la película es la 237, un cambio realizado a petición del Timberline Lodge, donde se filmaron las tomas exteriores. La administración del hotel temía que los huéspedes evitaran reservar la verdadera habitación 217 si se asociaba con los horrores de la película. Kubrick aceptó cambiar el número, aunque la habitación 237 no existe en el Timberline. Irónicamente, la verdadera habitación 217 se convirtió en la más solicitada del hotel después del estreno de la película, con fanáticos ansiosos por pasar una noche en la suite embrujada. El cambio de número de habitación se ha convertido en un dato curioso para los fanáticos y en un símbolo del impacto duradero de la película en la cultura pop. Hoy en día, la habitación 237 es sinónimo de terror sobrenatural. Dato número 19. Las teorías se volvieron más extrañas que la película. El Resplandor ha inspirado algunas de las teorías de fanáticos más descabelladas en la historia del cine. Algunos espectadores creen que la película contiene confesiones ocultas sobre el falso alunizaje, mientras que otros ven mensajes codificados sobre el genocidio de los nativos americanos o el Holocausto. La negativa de Kubrick a explicar sus decisiones solo alimentó la especulación, convirtiendo la película en un terreno de juego para teóricos de la conspiración y detectives aficionados. Documentales como Room 237 exploran estas interpretaciones extrañas, destacando el misterio perdurable de la película. El debate interminable sobre el significado de la película la ha mantenido en el ojo público durante décadas, asegurando que cada fotograma sea examinado en busca de pistas. El legado de El Resplandor no son solo sus sustos, sino la sensación de que algo más profundo, extraño y posiblemente siniestro acecha bajo la superficie. Dato número 20. La hija de Kubrick defendió su locura. Durante años, Stanley Kubrick fue criticado por su trato hacia Shelley Duvall y sus métodos extremos de dirección. Tras su muerte, su hija Vivian Kubrick lo defendió públicamente, insistiendo en que Duvall fue bien cuidada en el set y que su angustia fue exagerada para el bien del papel. Vivian argumentó que los métodos de su padre, aunque poco convencionales, siempre estaban al servicio de la visión artística de la película. El debate sobre el legado de Kubrick continúa, con algunos viéndolo como un genio y otros como un tirano. Lo que está claro es que el caos, el conflicto y la controversia que rodean a El Resplandor son tan parte de su historia como la propia película. La línea entre la genialidad y la locura nunca ha sido tan delgada ni tan fascinante. Comenzó como un desastre, pero de alguna manera ese desastre se convirtió en un clásico. Si te interesan los secretos extraños del cine y la historia rara de Hollywood, suscríbete. Apenas estamos comenzando. Todos los datos provienen de relatos detrás de cámaras y de la historia de producción de El Resplandor, 1980.